Internacional presentó su informe anual sobre derechos humanos 2017. Destacó la situación de Venezuela, que afronta una de sus peores crisis en esta materia. Denunció que cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente por los cuerpos de seguridad, en respuesta a las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. De Cuba, señaló que persisten las detenciones arbitrarias y el hostigamiento contra críticos al gobierno. Sobre Estados Unidos, señaló que las políticas regresivas de Donald Trump en su primer año de gobierno se sienten en todo el mundo, principalmente por sus medidas antiinmigrantes como el veto a refugiados de varios países de mayoría musulmana. Y destacó Amnistía Internacional el caso de México, donde se rompieron récords de violencia. Dijo que en 2017 ocurrieron más de 40,000 homicidios dolosos y culposos y que también hay más de 34,000 personas desaparecidas. El informe indicó que en México persisten la tortura, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad, así como las amenazas, los ataques y homicidios contra periodistas y defensores de los derechos humanos. En primicia sobre este informe, hoy en el estudio de Despierta se encuentra la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Tania Renán. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días, gracias. Y muy buenos días. Y también James Cavallaro, quien es expresidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Gracias por estar aquí. Buenos días. Muy buenos días. Sobre el caso de México, en principio, ¿cuál es el diagnóstico que tienen? Bueno, es una fotografía que se repite al cabo de los años de impunidad, de violencia, pero que este año marca matices distintos, en donde México infortunadamente tiene nuevos récords en la cifra de homicidios dolosos prácticamente más de 29,000, nuevos récords en la forma en que el Estado mexicano se ha relacionado con las recomendaciones de instancias internacionales. Yo creo que 2017 tiene que ser recordado como el año en el que el Senado de la República y el presidente de la República desoyeron las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de organizaciones no gubernamentales, para revisar cautelosamente la Ley de Seguridad Interior. Así es que concluimos el 2017 con un récord y con un año sin duda violento y con desafíos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, el primer paso, creo yo, y eso es lo que dijo también la Comisión Interamericana cuando publicó un informe sobre la crisis grave que vive México en derechos humanos, publicó el informe de la Comisión cuando tenía el honor de presidir la Comisión y ser relator para México, y diagnosticamos, como diagnostica la Amnistía Internacional, una grave crisis de los derechos humanos en México. Es la misma evaluación que hace el Alto Comisionado por los Derechos Humanos, Amnistía, Human Rights Watch, las principales ONGs de derechos humanos en México, los medios de comunicación, el pueblo mexicano, todos menos el Estado mexicano. Y el Estado mexicano ha gastado en los últimos años 2,000 millones de dólares en publicidad. Un poco parece para maquillar la imagen y para no enfrentar el reto. El reto es muy grande, el pueblo mexicano lo sabe. Hace falta primero reconocer que el país vive una grave crisis de los derechos humanos y tomar medidas a la altura y no buscar disputar con los organismos internacionales, cuestionar el informe de la amnistía, criticar a las personas, al mensajero, sino responder al mensaje que es de la gravedad de la crisis que vive México. ¿Detectan ustedes alguna mejora en la respuesta, por ejemplo, del gobierno federal o de los gobiernos estatales frente al problema de los desaparecidos, que es uno de los problemas más dolorosos de nuestro país? Bueno, sin duda una de las mejoras que pudimos ver en 2017 fue la aprobación de la ley de búsqueda de personas desaparecidas. Claro, tendremos que acortar la brecha entre lo que dice el Diario Oficial de la Federación y la implementación de la ley. Creo que las familiares de las personas desaparecidas necesitan una justicia confiable, un Estado fuerte que les acompañe en la búsqueda y que la ciencia se ponga al servicio de la justicia. ¿Amnistía hace alguna recomendación en materia de cómo salir de esta crisis de inseguridad que ustedes señalan rompe todos los récords en nuestro país?
Creo que una de las recomendaciones más importantes es fortalecer los órganos de investigación del delito, es decir, fortalecer la autonomía de la PGR, pronto la Fiscalía, tener una Fiscalía capacitada, tener una Fiscalía que tenga un presupuesto adecuado y un fiscal probo y autónomo. Eso es fundamental para poder romper el ciclo de la impunidad. En términos de un poco el sistema general de derechos humanos, lo que ha pasado con los migrantes que van rumbo a Estados Unidos, cómo son tratados por el gobierno estadounidense, ¿cuál es el diagnóstico ahí? Bueno, yo estoy muy preocupado, digo, las personas que trabajan en los derechos humanos, con lo que pasa con los inmigrantes en los Estados Unidos, con las políticas que el presidente actual, Trump, ha implementado. ¿Está también Estados Unidos en su peor momento en esto? Bueno, dejo esa evaluación con la amnistía. Yo hablo como persona, como académico, como analista y excomisionado. Yo estoy muy preocupado, la sociedad civil, el mundo académico, hay una tremenda preocupación por la situación que vivimos hoy en día con el Trump. El Trump, con lo que representa sus políticas. En una palabra, ¿no? No, es así. Ahora bien, es importante acá en México analizar que los migrantes que vienen de los países centroamericanos muchas veces son tratados de forma muy violenta y que sus derechos no son respetados. Amnistía documenta eso, dejo con Tania ese análisis y la documentación, pero estamos preocupados con lo que pasa con los inmigrantes, no solo en los Estados Unidos, sino en el trayecto desde los países de origen. Claro, y acá en México hay responsabilidad. ¿Está lo peor también en Estados Unidos? ¿Están también rompiendo récords? Bueno, de hecho, el día de hoy, nuestro secretario general por primera vez presenta el informe de Amnistía Internacional en Washington, porque dar un mensaje de preocupación y dar un mensaje contrario a la narrativa discriminatoria y de odio. O sea, siempre escogen para presentar el informe un país en donde las cosas merezcan una sacudida. Así es. Y escogieron Estados Unidos. Y escogieron Estados Unidos, aunque también no nos quedaba lejos que fuéramos nosotras, ¿no? Bueno, pues está aquí cerquita. ¿Dónde está en el mundo lo peor en este momento? Si tuvieran que escoger un país donde dicen, no, aquí sí está lo peor. Creo que el informe lo que hace muy bien es que no clasifica ni dice qué país es peor que el otro. No pone puntos, describe realidades. Pero como diagnóstico, ¿dónde en las Américas sigue estando el espacio de mayor discriminación del mundo y de desigualdad, y sigue habiendo una ola. Me estoy cayendo, lo siento. No. Una ola de violencia muy importante prácticamente en todo el continente. Eso es lo que sí se destaca del informe, la enorme discriminación y desigualdad en el continente americano. Les agradezco muchísimo que hayan venido al estudio Despierta a presentarnos en primicia este informe Gracias. anual de Amnistía Internacional.